Bien, muy buenas noches. Primeramente, quiero dar la bienvenida a los expositores de esta noche y agradecer por esta gran iniciativa al Proyecto Ecléctica para poder, digamos, presentar esta conferencia sobre un tema muy importantísimo como es la preservación de la pintura en la memoria, digamos, de los artesanos. Realmente es importantísimo. Pero primeramente quiero dar la bienvenida a Ramón Delgado, a Ángel López, a Cecilia Bayá, ¿no? Por estar acá para presentar su ponencia. Y por una parte, digamos, excusarnos, por fuerza mayor no va a estar el profesor Tito Kuromoto en este momento, ¿no? Entonces, dadas estas palabras de agradecimiento por este momento, no quiero ceder la palabra a Jorge Luna, ¿no? El gran impulsor de este proyecto, para que empiece, digamos, a dirigir esta conferencia. Muy bien, gracias. Buenas noches, don Pedro, gusto saludarlo. Buenas noches también a quienes nos están acompañando y agradezco el tiempo, el interés y la generosidad de nuestros expositores para esta sesión especial de Ecléctica en colaboración con la carrera de arte de la Universidad Autónoma de René Moreno. Bien, primero voy a darle la bienvenida a Cecilia Vallabotti. Ella es una de las referentes en el trabajo de la curaduría acá en Santa Cruz, en Bolivia. Está realizando un trabajo muy importante de preservación de la memoria y la obra de artistas como Marcelo Callaú, María Luisa Pacheco, Roberto Valcárcel, ahora más últimamente, y desde la edición de libros y de la curaduría. Bienvenida, Cecilia. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad. Del mismo modo también a Ángel López Celi, que está realizando un trabajo también en Santa Cruz, muy importante en restauración de bienes inmuebles. Tiene experiencia en trabajo con muralismo, en restauración de pintura y en otros materiales, soportes más que nos va a comentar él de su experiencia. Bienvenido, Ángel. Mil gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. Y bueno, también tengo una gran alegría de poder presentar con nosotros a Ramón Delgado, que es restaurador de Icrum, Italia. Es actual restaurador encargado del Museo Colonial Charcas en Sucre. Tiene experiencia en diversos materiales. Hace tiempo que venimos conversando y queríamos juntarnos con este tipo de pretextos. Ramón, saludos allá hasta Sucre, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Y bueno, estoy a su disposición cuando ustedes me lo piden. Bueno, para explicarle a la audiencia, entre comillas, cuál va a ser la dinámica de la noche, vamos a tener las 3 participaciones de cada uno, alrededor de 12 a 15 minutos para cada participación. Vamos a comenzar con Cecilia Bayá, conversando sobre sobre preservación de la memoria a partir de la curaduría y la edición. Pasaremos después a darle la palabra a Ángel y posteriormente a Ramón. Daremos después curso para las preguntas de los asistentes, dudas, comentarios. Entonces, sin mayor preámbulo, te doy la palabra, Cecilia, y estaré aquí compartiendo imágenes. Hemos seleccionado. Bueno, ustedes saben que el trabajo de curaduría es muy distinto al trabajo que hacen los restauradores. Este es otro tipo de actividad. En esto van a ver la diferencia de lo que es la conservación y la difusión de la obra, del artista, de lo que yo vengo haciendo en realidad a partir de las curadurías. Yo soy una curadora independiente, trabajo en curaduría hace más de 30 años y en este caso me han pedido que hable específicamente de la obra de Marcelo Callaú, el escultor cruceño que nos ha dejado ya el año 2004, con 58 años de edad. Él era todavía joven, estaba en una producción muy fuerte, sin embargo que por problemas de salud
Al final falleció en una etapa muy intensa, muy importante de su obra, y por el trabajo que pude hacer años antes con él. Con él hicimos muchas cosas, muchas exposiciones, expusimos en varios lugares, y de esta manera pude conocer más a fondo la obra de Marcelo y su pensamiento y su modo de trabajar, que era muy importante. Creo que es de los escultores más importantes que hay en Bolivia, que ha tenido Bolivia, de los escultores contemporáneos, y es el más grande que ha tenido Santa Cruz en estas épocas. Y para conservar su obra, para difundir su obra y para que la gente siga conociéndolos, la gente joven, los estudiantes, las nuevas generaciones, sigan conociendo la obra. Se han dado ciertas circunstancias maravillosas. Una de ellas es, y muy importante, es que tenemos una sala permanente en el Centro Plurinacional de la ciudad de Santa Cruz, que ya tiene más de 10 años montada. Es una obra, es una muestra que pude realizarla gracias a, bueno, muchas gestiones que se fueron dando a través del tiempo. Hice una selección y a esto debo agradecer muchísimo la participación de su compañera, que era Carmen Gamarra en aquel entonces, que ella guardó una gran parte de la colección de Marcelo, una parte importante, y ha sido generosamente donada a una fundación que he logrado sacar adelante, que es una parte muy importante de lograr conservar la obra. Es el reunir la obra en un determinado lugar para que la gente pueda ver de forma conjunta lo que se puede hacer, lo que hacía el artista y la importancia que tenía el artista en sus diferentes etapas además. Marcelo trabajaba, como ven ustedes, en madera, en muchas maderas preciosas del oriente boliviano. Ese es otro de los temas importantes dentro de su producción. Trabajaba temas novedosos para el medio, porque él tuvo la oportunidad de estudiar primero en París y luego en Bélgica, y vino con una formación y una visión distinta y enriquecida de la que ya tenía. Bueno, y de esa manera empieza a producir una serie de obras que inicialmente eran figuras humanas, figuras de mujeres, torsos maravillosos, de hombres también, y luego pasa, a través del tiempo, la obra se va volviendo más abstracta y llega a realizar un trabajo muy importante dentro de la geometría. Él jugaba con el engaño visual, donde las obras, siendo absolutamente delgadas o bidimensionales, parecen tridimensionales en muchos casos. Eso es en el caso de las figuras geométricas que él manejaba. Esta que estamos viendo inicialmente es una obra donde trabajaba todavía la figura humana, aunque él ha ido y ha venido, aún trabajando la geometría, recurría nuevamente al tema de la figura humana, cada vez menos. Él estaba llevando su obra hacia un concepto, a un interés más racional de su obra, más que emotivo, aunque nunca deja de lado tampoco la parte emotiva de su obra.
Lo interesante de poder conservar la obra es tener una sala como esta y poder recibir una gran cantidad de visitantes donde pueden inicialmente ver un video, porque eso también es muy importante, para poder difundir la obra de Marcelo. Tuve la suerte de, junto con Pablo Paredes, un productor de videos, poder filmar a Marcelo unos meses antes de que fallezca en su taller. Entonces, cuando uno va a la sala, también puede ver este video y puede escuchar a Marcelo y verlo en su entorno, porque lo filmamos en su taller, en su casa donde él vivía. Él vivía en el kilómetro 11, camino a la doble vía La Guardia. Él tenía un lugar maravilloso, rodeado de naturaleza, y eso también hacía que su obra sea como era. Él ha trabajado siempre en un entorno tranquilo, con mucha naturaleza. Él era también una persona así, muy reflexiva, tranquila. Era de un gran espíritu, Marcelo. Bueno, y para dar a conocer su obra, el tener la oportunidad de esta sala, este video, sumamos luego la publicación de un libro que reúne de una manera cronológica su obra, donde la gente puede también conocer y darse cuenta de la magnitud y de la grandeza del artista Callao. Estos son ejemplos de qué manera de trabajos que podemos realizar para conservar y para poner en valor el trabajo de un artista boliviano. En Bolivia las limitaciones económicas son muy grandes, pero no vayan a creer que solo es en Bolivia, en muchos lugares. Nosotros las tenemos tal vez más duras aún. Sin embargo, creo que siempre hay una manera de hacer las cosas, de salir adelante. Hoy día hay material reunido que también está en internet, que es una, gratuita de alguna manera de difundir esto. El haber hecho una fundación donde ha reunido todas esas obras que pueden ver en el CCP, esas obras ya pertenecen al país y esta fundación se dedica a cuidarla. En realidad, fuimos 3 personas las que realizamos esta fundación, que fue determinante la participación de Carmen Gamarra, como les digo, que era la esposa de Marcelo, era su pareja, y ella generosamente ha donado estas piezas. Eso es muy importante, que la familia se dé cuenta de lo fundamental que es reunir la obra y mostrarla, y dar, y generosamente ofrecerla al país, ofrecerla al mundo. Porque si no hacen eso y la familia se queda con la obra de los artistas en su casa, nadie va a tener acceso a eso. Porque este es un país que no invierte en comprar muchas obras. Compran muy poco, apenas se tienen ciertas colecciones. En el Museo mismo Nacional de Arte hay alguna colección bastante limitada. El Museo de Santa Cruz también tiene muy pocas obras. No está suficientemente cuidado como corresponde. Hay muchísimo trabajo que hacer y siempre se necesitan recursos que no hay, que son inexistentes. Pero hay que tener las ganas, hay que tener un poco la conciencia y la visión y la valoración que uno puede tener por nuestros artistas. Y nosotros que trabajamos en este tipo de áreas, podemos hacer muchas cosas.
un poquito cada uno y poder mantener la obra de estos artistas, el patrimonio. Es un patrimonio cultural importantísimo, que finalmente habla de lo que somos, de quiénes somos, de lo que ha sido una época incluso. Hay toda una lectura a partir de las obras en el contexto que se ubican también. En este sentido, hay varios ejemplos, no solo el de Marcelo, sino en La Paz, por ejemplo, una pequeña colección de Fernando Montes ha sido donada también por la esposa, también a la Fundación del Banco Central. Entonces se ha hecho un espacio que protege su obra, que está dado al público. Marina Núñez del Prado, la gran artista Marina Núñez del Prado, yo he trabajado 9 años en su museo, dirigiendo el museo en La Paz, hace muchos años, antes de que lo cierren. Yo me fui a vivir a Santa Cruz y es la casa museo de Marina, que ella donó su obra, su casa, incluso medios, para que su obra continúe. Lastimosamente hoy está cerrada. Estamos esperando que la Fundación del Banco Central haga los trabajos correspondientes para que esa casa maravillosa se vuelva a abrir y podamos disfrutar de las obras de Marina Núñez del Prado. Eso es injusticia a lo que ella es, lo que ella ha sido y lo que significa para Bolivia. Lo mismo con Gili Maná. Gili Maná e Inés Córdoba, esta pareja de grandes artistas, al morir, antes de morir, Gili Maná dona su obra también a la Fundación del Banco Central, y una casa y cientos, pero cientos de obras de ambos, que son pinturas, esculturas, murales, cerámicas, joyas, tantas cosas, que también estamos a la espera de que esto se abra y se difunda. Y nosotros, desde el lugar que nos corresponde, estamos expectando y estamos haciendo presión y estamos viendo que eso sea realidad. Otro ejemplo podemos citar Alfredo Laplaca. Rita del Solar, la viuda, también dona las obras al Banco Central. Hay una colección que está en el Banco Central que eventualmente puede circular el país o otros lugares para que esta obra sea conocida. También hice un video sobre Alfredo Laplaca. Creo que es importante hacer ese tipo de obras y libros, las publicaciones. El último ejemplo que puedo mencionarles es el de Roberto Valcárcel. Roberto Valcárcel ha fallecido ya hace un año, ya es un año que ha fallecido, y habíamos hablado con Roberto de hacer una fundación para preservar su obra. Roberto Valcárcel, el artista más importante del arte postmoderno, del arte conceptual, junto al Gastón Ugalde, Sol Mateo, pero él, además de artista, un formador, un filósofo, un intelectual, un profesor, un maestro. Y se nos ha ido y nos ha dejado un montón de obra que en este momento está en manos de la hermana. Estamos esperando de que se dé una fundación. Es un trabajo que estamos realizando con Marcelo Araúz. También está involucrada Valeria Paz. Hemos hecho, cuando ha muerto Roberto, una exposición homenaje con Jorge Luna. Hemos, con la alcaldía de Santa Cruz, una exposición que se llamaba 100 motivos para recordarte, donde también habían videos, materiales y 100 obras que podían ser vistas, de las cuales hemos hecho una selección, y en este momento, bueno, y esa selección ha pasado al Museo de Arte Contemporáneo, al MAC de Santa Cruz, y hay una sala permanente, bueno, permanente hasta el 2023, es inicialmente este trato que tenemos con la alcaldía. Ojalá esto continúe, porque es una sala visitada, muy visitada.
y pienso que es la manera de que la gente conozca la obra de Roberto Valcárcel, y no solo su obra, sino ahí hay videos donde él habla y enseña y sigue transmitiendo todos esos maravillosos conocimientos y maravillosos saberes y reflexiones sobre lo que es el arte contemporáneo, lo que era su mirada como fotógrafo, como artista, como arquitecto. Entonces, creo que hay muchos ejemplos de cosas que podemos hacer. Los mismos estudiantes de arte pueden ir trabajando y reuniendo material y eventualmente hacer páginas web, reunir obras para una investigación posterior, para una publicación. Esos son los aportes que nosotros podemos hacer desde los top intereses. Ay, eso escuché un montón. No sirve ni para torturarse, oiga. Por favor, alguien tiene su micrófono encendido. Gracias, Cecilia. Perdón por esa interrupción. Excelente. Okay. Y bueno, pues cabalmente queríamos resaltar con tu presencia en esta sesión el valor que tiene la sala de exposición permanente de Marcelo Callabú, que se llama Diálogos con la Madera, ¿no? Que hace que cuando los turistas, la gente del interior, etcétera, vienen a Santa Cruz y se preguntan, quiero ver arte, ¿dónde puedo ir? Uno de esos lugares referenciales es esa sala, ¿no? La sala de Diálogos con la Madera en el Centro de la Cultura Plurinacional, y eso es gracias a un trabajo que ha estado realizando Cecilia Vaya desde hace años en comunicación con la familia de Marcelo. Así que es un trabajo muy valioso, y no hemos mencionado aún en esta sesión el trabajo que estás realizando con María Luisa Pacheco, por ejemplo, en la edición de libros, o lo que estás realizando en la generación de un catálogo sobre Roberto Valcárcel, ¿no? Así que muy valioso contar con tu participación. Gracias. Pues, bueno, vamos a pasar entonces ahora a Ángel, por favor. Para despedirme y para cerrar esto, creo que Sí. he ido contando un poco que también pueden ayudar a mirar y hacer, es que para los artistas, ellos tienen que pensar qué va a pasar con su obra de aquí en adelante, porque al final todos nos vamos a ir y la obra va a quedar. Entonces es muy importante dejar las cosas claras, a quién se deja, cómo se deja, dónde van a parar las obras y de qué manera. Eso es algo que también hay que... Y las familias también tienen una gran responsabilidad por atrás. Nada más. Gracias. Y la voz de la experiencia que habla ahí realmente, ¿no? Pues bueno, ahora sí, entonces, por favor, pasamos a tu participación. Ángel, tiene la Muy bien, palabra. gracias. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Soy Ángel López Medinaceli, soy restaurador hace 22 años, egresado, pero antes ya había efectuado algunos trabajos en el país. Tuve la suerte de participar en el proyecto de restauración más grande de la historia del país, que ha sido en San Cristóbal, en Potosí, cuando se trasladó todo un pueblo a un nuevo lugar por cuestión de explotación de plata, porque se había encontrado la veta más grande de plata del continente. Así que se había llegado a una concesión. El pueblo se trasladaba y su mayor tesoro, que era la iglesia, que databa del siglo XVII, tenía que trasladarse también. Así que tuve la suerte de participar en ese trabajo interdisciplinario porque participamos de casi todas las especialidades en restauración: pintura mural, talla y policromía, en caballete. Así que no sé si puedes pasar, por favor, la imagen. Les voy a mostrar algo de lo que se hizo en esos lugares. En la anterior, en esta imagen, podemos ver cómo las pinturas murales estaban cubiertas por un encalado. Esta es una de las formas de ir eliminando. En la siguiente vamos a ver ya un segmento de pintura mural que ha sido liberado, pero falta todavía el tratamiento que se le iba a hacer. En la siguiente vamos a ver un fragmento ya tratado y con el reintegro ya cromático
de las piezas tenía paños adamascados que se utilizaron algunas técnicas ultra novedosas, no por nuevas, sino porque nunca se habían utilizado en el continente. Alguna vez sí se hizo un trabajo de estaco en La Paz, pero aquí se utilizaron la técnica del estrapo, que es una técnica donde se puede arrancar la pintura mural en una gasa, por eso es estrapo, es como una tela. El estaco machelo, o el estaco primero que viene con un porcentaje del soporte del muro, y el estaco machelo que ya puede ser un porcentaje mayor. La siguiente, por favor. La anterior era de San Cristóbal. Esta es una pintura mural que tuve la suerte de intervenir en Santa Ana de Velasco, en la Chiquitanía, con la particularidad de que ya tiene un factor de cohesión extra, porque los muros allá son tratados o revestidos con lechada de cal, pero que tiene mica. La mica es un silicato de diferentes minerales que le da cohesión al revestimiento, al encalado. Esta es una pintura en Santa Ana. La siguiente, por favor, para que les muestre. Esta es una pintura también de Santa Ana de Velasco en la parte de afuera, en los corredores, que también tuve la suerte de intervenir, pero no tiene la cantidad de mica o de los silicatos que en la parte interna, que les voy a mostrar ahora. Si pueden apreciar, el muro tiene un brillo especial. Es, como les dije, la mica, que ha sido implementado como un consolidante, además de servir como un factor decorativo también del revestimiento del muro. Pero este es un tratamiento, este es el uso tradicional en Santa Ana de Velasco, que tiene una forma especial. Se tiene que cocinar, se tiene que cocer la mica, posteriormente se mezcla con el carbonato de calcio, sirve también como cohesionante, y a continuación una imagen de cómo se implementó en Santa Cruz de una manera errónea, seguramente con la mejor de las intenciones, en el atrio papal, que está a la altura del Cristo, en el segundo anillo. Se utilizó la mica, pero no la utilizaron de la forma en que se utiliza en la Chiquitanía. Se optó por tomar las láminas de la mica, que ya voy a tener, creo que tengo por aquí algo de mica, les voy a mostrar. Se optó por separar las láminas de mica e irlas pegando al soporte. La siguiente podrían ver, o está, creo que no está. No, volvemos por favor, muy amable. Este tratamiento le ha dado al muro serios problemas. Bueno, empezando por la parte superior, no tiene un sellado eficiente, así que tiene filtración de agua. Y ahora que las láminas de mica no son parte del muro, están por encima, la filtración de agua hace que se separe, que se produzcan bolsas de aire donde ha habido acumulación de tierra y se ha generado hongos, moho y en algunos lugares líquenes. Justamente vine de ir a entregar los informes porque antes de ayer recién terminé el trabajo. Esa es una comparativa entre el trabajo tradicional de quien conoce en la Chiquitanía y de quien quiso o tuvo una muy buena intención de emular lo que se hizo en Santa Ana, aquí en Santa Cruz, pero sin el conocimiento. Es uno de los puntos que quisiera tocar en lo que se refiere en restauración. Yo vivo aquí hace 20 años y me he encontrado con trabajos que he tenido que reintervenir por falta de conocimiento. Hay personas que se han animado a intervenir algunas obras en ejecución o en restauración, pero sin el conocimiento debido, y muchas veces les ha salido como en este caso, ¿no? He tenido que ir a intervenir, me han llamado de emergencia de la alcaldía para ir a dar solución. La mica no existe en el mercado aquí en Santa Cruz, he tenido que ir hasta la Chiquitanía a sacar mica. Eso en Santa Cruz. ¿Podrías, por favor, la siguiente imagen?
El siguiente, este es un trabajo que realicé la primera y la segunda fase de restauración de la iglesia de Jesús Nazareno. En la primera fase se hizo la restauración del casetonado en la nave principal y las dos naves laterales, donde se encontró pintura original que data más o menos de principios de 1900. Y en la segunda fase participé en la restauración del retablo mayor y de los retablos laterales. Lo que veíamos en la anterior es el baldaquino, que funge como altar principal o altar mayor de la iglesia, cómo estaba cubierto por una capa por varias capas de pintura que no son el color original. En la siguiente vemos la eliminación de algunas de las capas y vemos cuántos estratos tenía, cuántas capas de pintura. Con el pasar del tiempo en las iglesias se tiende a no intervenir para recuperar lo que se tiene, sino se ha tendido a ir añadiendo y añadiendo capas de pintura. En algunos casos es conveniente, ayuda a la conservación de los materiales y en otras ocasiones es perjudicial. Y ahí es donde también tengo que recalcar, este es el coronamiento del altar lateral izquierdo, también de la Jesús Nazareno. Esta fase ya es después de haber eliminado las 4 capas de pintura que tenía por encima el original. A lo que me iba es cómo es que se opta no por arreglar. Había grandes lagunas con faltantes, pero que solamente habían sido cubiertas por una nueva pintura. Entonces, a lo que se ha optado aquí es que se vea bonito, que se vea como nuevo, que no quede ya a la vista lo antiguo, que quede con un color que esté más a la moda, más en auge, y se ha ido cubriendo, pero esto es lo que se ha podido recuperar en la Jesús Nazareno. La siguiente, por favor. Ahora, en intervenciones que he tenido en obras en Santa Cruz, en obras pictóricas, me he encontrado con varios casos que, como les decía al principio, el desconocimiento de los materiales y las técnicas de la metodología de la intervención ha llevado a gente que se anime, por ejemplo, a hacer esto. Es un lienzo original antiguo muy pequeño, es de una colección privada, pero que a falta de conocimiento la mejor opción que encontraron fue pegar un lino, una pieza de lino, a la pieza original, al lienzo original, y ponerle masa corrida, la masa que se utiliza para el rellenado en muros, para tapar los agujeros. Se utilizó ese material y por encima le pasaron más carpicola y fue, según ellos, la mejor opción. Tuve que intervenir. La siguiente, por favor, es otra ocurrencia que hubo aquí. Encontré esta pieza que no tuvieron la idea de hacer un reentelado, un reentelado general, podía haberse hecho y poner en un bastidor. A lo que se optó fue a pegar con cola de contacto, lo que conocemos como clefa, el lienzo en una venesta. Reparar ese tipo de daños en las obras es algo problemático, porque la cola de contacto, la clefa, al ser una cola tan fuerte que además emana gases, había dañado ya el lienzo original. Nuevamente la irresponsabilidad y el aventurarse a realizar algunos trabajos en los que uno no tiene conocimiento. El siguiente, por favor. Este es un cuadro, es un exeomo de una colección privada aquí en Santa Cruz. Tuve la suerte de intervenirlo. Lo habían intervenido ya con anterioridad, pero nuevamente aparece la masa corrida que se utiliza para rellenar huecos de los muros. Se utilizó eso, se utilizó también parafina, que es un material que se utiliza para hacer velas, y se utilizó también la cera de abeja. Si bien la cera de abeja ha sido un material que se ha utilizado más o menos hasta la década de los 90,
ha sido bastante utilizado incluso por restauradores profesionales. Es un material que no siempre ofrece las características similares al lienzo. Por eso es que al principio, antes de empezar, hablábamos de la compatibilidad y la incompatibilidad de materiales dentro de lo que es la restauración. Hay materiales que son coherentemente compatibles con el original y otros que no. Este cuadro también de una colección privada, tuve la suerte de... Lo que hicieron más, supongo que pensaron que iban a ser más prácticos. El cuadro tenía el 100% de la superficie con craqueladuras, debido al tiempo, es una pieza antigua. Entonces, en lugar de resanar esas craqueladuras, para los que no entiendan, la craqueladura es una rajadura en la superficie que se ve del cuadro. Lo que optaron a hacer fue preparar nuevamente, al parecer era masa corrida o tisanol tal vez, pero de forma líquida, y bañaron todo el cuadro, todo el lienzo. Así que el trabajo era problemático. Cuando ellos eliminaron, si bien quedaron las rajaduras cubiertas, en algún momento también el material había tendido a dilatarse y a contraerse, y había empeorado la situación del lienzo. La siguiente, por favor. Lo que quisiera hablar en torno a los ejecutores, a los artistas contemporáneos actuales en Santa Cruz, es la falta, la escasez de materiales adecuados para la ejecución, para la elaboración de una obra. Les presento aquí una obra, no les voy a decir de quién es una obra que está en la Casa de la Cultura. Si ven, es una obra que se ha realizado en una tela que es para colchones. No sé si el artista haya tenido dificultades para conseguir el material, dificultades económicas, tal vez ha tenido un arranque de inspiración en algún momento, y lo único que tenía a mano era ese material. En la siguiente, también del mismo lienzo, podemos ver cómo es que improvisaron el bastidor. Se pintó el lienzo, se pintó el cuadro, pero para el momento de ponerlo en un bastidor ya formal, como para manejarlo, para trasladarlo, se redujeron las dimensiones del lienzo, porque el material para el bastidor no le alcanzaba, así que fue improvisado. Y yo plantearía, para cerrar, nuestro tiempo es bastante limitado, ver la organización como para que se pueda implementar, no sé, promover a artistas nuevos. Conozco a varios pintores aquí en Santa Cruz, hay excelentes pintores, pero tienen ellos algunas veces dificultad de acceso a materiales adecuados. Si bien pueden tener los materiales como para que se ejecuten obras, yo también he pintado, falta un trabajo profundo de patrocinio, de promoción al artista actual. Hay algunos, no quiero caer yo en el error de opinar mal, pero solamente es opinión que he podido absorber de ellos, donde se ponen o plantean que existe un tipo de élite de artistas dentro de Santa Cruz y que se les limita el acceso a ellos. Ahora, existe la ABAP. Están muchos artistas nuevos y afiliados a la ABAP, pero el tipo de promoción que tienen no es el suficiente. Creo que ellos tienen que pagarse una y otra cosa. Las cartillas de promoción, el espacio, las sombrillas y todo eso. Tal vez podría hacerse un convenio que podría ser interinstitucional, como para poder promover a los artistas locales y a su vez concienciar. Sobre todo, hay personas, y yo como restaurador de patrimonio les pediría muy
encarecidamente que si no tienen el conocimiento, no tienen la capacidad, no tienen la metodología para la ejecución de obras que por alguna razón puedan llegar a sus manos, no improvisen, no improvisen. Pregunten, consulten, si hay lugares donde puedan ustedes reunirse, no sé, se puedan capacitar, bienvenido, pero no porque tengan un curso, digamos, de 2 semanas o de un mes, puedan considerarse restauradores y puedan meterle, como decimos vulgarmente, meterle mano a una obra que puede ser muy cara, muy preciada y patrimonio nacional. Mil gracias, Jorge, muy amable. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, Ángel. Han sido las palabras de nuestro amigo restaurador de bienes patrimoniales, Ángel López. Gracias, Ángel, por tu aporte dentro del tiempo que tenemos establecido. Vamos a pasar en la misma línea ya de trabajo de preservación, a darle la palabra a Ramón Delgado. Adelante, por favor, Ramón. Están, buenas noches. No sé si me lo puedes habilitar para que yo lo haga desde mi computadora, la presentación. ¿Ya se puede ver? No. A ver. No estás, a ver, inténtalo. Yo lo tenía planeado para compartirlo yo. Ah, ya. Ok. A ver, pero inténtalo. No sé, yo no. Sí, has empezado a compartir, perfecto. Perfecto. Solo que hay que poner la pantalla completa. Bueno, a grandes rasgos, no tengo mucho tiempo, pero quiero mostrarles una de las piezas que hemos llegado a intervenir en el museo. Tenemos esta pieza de un Ecce Homo que está pintado en ambos lados y el grosor que tiene es de 2 micras. Entonces hubo un proceso complejo para llegar a hacer un tratamiento y la unión de estas piezas. Se llegó a utilizar un material termoplástico que se trajo de Suiza. Esta es la parte posterior de la obra. Y como vemos, el estado de conservación, existen algunos cortes y algunos parches mal hechos con pulpa de papel. Aquí tenemos un detalle del corte que tiene, que en su marco original empezó a tener algunos problemas porque había fracturas y pérdidas además, ¿no? Aquí tenemos un detalle en la unión que tuvo el cuadro, el lienzo hacia el soporte auxiliar. Empezó a hacer daño porque la pieza empezó a tener momentos flectores de ambos lados. Aquí tenemos otro detalle del manto, donde tenemos una pérdida de policromía y base y además soporte, ¿no? Aquí, bueno, hemos sacado el parche que existía, que era con pulpa de papel y además estaba adherido con un tipo de adhesivo base de acetato, que fue muy dificultoso en su proceso de eliminación, porque también en algunos casos nos estaban llevando parte del original. Entonces lo que se llegó a utilizar es una solución a base de compuestos a base de éter para hacer la eliminación. Aquí están el grupo de trabajo haciendo lo que es el relevamiento, el recojo de datos, fotografías. Aquí están igual sacando fotografías de los detalles. Ya desmontado del soporte y se colocó sobre un Merinex para empezar a hacer el trabajo de consolidación de las capas. Aquí hemos colocado un peso sobre una mesa un poco más grande, obviamente evitando que no tenga contacto directo. Ustedes, si se fijan, tienen unos tipo cartulinas, pero en realidad son papeles absorbentes de restauración que no tienen un pH que altere la pieza, ¿no? Su pH usualmente es entre 7 y 6, y en algunos casos se humedece este tipo de soporte para devolver el plano. En este caso no era necesario,
pero en algunos casos, si se dan cuenta en esta otra fotografía, se empezó a utilizar el calor y se puso el Melinex. El Melinex es un plástico siliconado que evita que se adhiera cualquier tipo de soporte hacia el plástico. El plástico además soporta alrededor de 200 a 300 grados centígrados específico en algún lado. Aquí está el compañero uniendo con un adhesivo parecido al scotch, pero es mucho más fácil de eliminar que esta base de papel que no altera el pH tampoco, ¿no? Aquí se están tratando de unir todas las partes para empezar a hacer lo que es la unión. En este caso ya tenemos la poliamida ya disuelta, hechas en láminas, y se está utilizando una espátula de calor para empezar a unir las piezas. Miren, aquí ya tenemos el acabado de cómo está quedando. Y en este caso, donde tenemos las piezas faltantes, se ha repuesto con material de las mismas características y se empezó a unir con la poliamida. Ahora, la poliamida es 100% reversible porque a casi 50 o 60 grados centígrados sale como una lámina, ¿no? Una vez que se llega a utilizar o existiese un material mucho mejor que las poliamidas, con una espátula como la que hemos colocado, pues empieza a hacer la eliminación total. Aquí el mismo proceso de la eliminación, como si se dan cuenta ya en algunas partes hemos hecho ya un poco más profundo sin dañar el original, la eliminación del adhesivo. Aquí se está haciendo el mismo proceso de unión. Ya tenemos aquí un proceso ya unido con la poliamida. Y aquí está, si se dan cuenta, hay un pequeño pedazo blanco, semitransparente, que con un poco de temperatura empieza a hacer lo que es la termofusión y se adhiere hacia el original. No daña el pH, no daña la parte estructural ni nada. Además, ayuda en lo que son los momentos flectores del soporte. Miren, aquí ya tenemos la pieza ya terminada, pero obviamente hay un toquecito de brillo que todavía aún llama la atención, que eso se lo va a hacer ya con lo que va a ser la reiteración cromática. Aquí estamos haciendo la limpieza, no sé si se puede apreciar, el lado izquierdo ya es la parte que se ha limpiado y la parte derecha es la que se va a llegar a limpiar. Se hace este tipo de contrastes para sacar las fotografías de los procesos de limpieza. Usualmente se hace un delineado con un lápiz blando, blanco, para que se note lo que se está trabajando. En este caso se ha hecho una limpieza mecánica en algunas partes y química en lo que ahora nos estamos especializando en el museo. Aquí tenemos unas propuestas de lo que va a ser el nuevo soporte, cómo vamos a utilizar. Lo que hemos pensado es que sea como un machimbrado para que la pieza llegue a tener una mejor consistencia, porque hay que tomar en cuenta que es una pieza que se puede ver de ambos lados. Lo que hacía el movimiento al abrir y al cerrar es lo que empezó a dañar la pieza. Hoy en día hemos perforado, digamos, un muro y hemos colocado en el medio el cuadro y hacemos mediciones de temperatura y humedad para evitar cualquier tipo de daño de la pieza. Esta es otra propuesta también. Bueno, aquí ya podemos ver ya el detalle de lo que va a ser el soporte. En estas partes donde se va a llegar a adherir o a unir con el soporte, hemos llegado a colocar papeles con pH neutro para evitar algún tipo de alteración química o física. Aquí hemos puesto unas bandas perimetrales que están unidas con Bebafilm y en la parte donde está más dañada además nos ha servido para hacer lo que es la consolidación. Entonces podemos trabajar en los procesos de tracción en este tipo de soporte que es un lino especial que se ha traído de Italia para hacer este tipo de trabajo específico. Aquí se está uniendo los dos soportes para empezar a
hacer solamente el momento de presión del lienzo auxiliar para poner el lienzo, ¿no? Y obviamente estos son lo que habíamos en algún momento hecho la propuesta, que era colocar unos soportes tipo vaivén para que se pueda seguir moviendo. Pero hemos optado hoy en día para que ya no se mueva la pieza y se preserve. Esto ya no existe, ya se ha desmontado y se tiene otro tipo de propuesta museográfica. Aquí ya tenemos la pieza terminada, vista y fotografiada de ambos lados, pero si se dan cuenta, todavía aún le falta lo que va a ser la reintegración cromática y la protección a base de un barniz a base de colofonias, ¿no? Aquí tenemos otra obra que quería mostrarles también acerca de los procesos que usualmente se hace, que es un relevamiento de todos los detalles que vamos a ver aquí, ¿no? Esto se hace con un AutoCAD y se hace para que empecemos a diagnosticar para los informes, para que hagamos el seguimiento y demás, ¿no? Y aquí ponemos, por ejemplo, los detalles que tienen, ya sean dorados, los detalles dorados, la policromía, los cortes. Bueno, aquí vamos a ver con más detalle todo lo que son los depósitos, partículas, rajaduras, clavos, perforaciones, grietas, craqueladuras, lagunas. Es como un mapa, ¿no? Donde nos ayuda para hacer todo tipo de relevamiento y luego hacer una propuesta de intervención también, ¿no? Aquí, en algunos casos, pues si con la luz ultravioleta se puede llegar a notar qué tipos de alteraciones ha existido. Por ejemplo, aquí hemos detectado algunos retoques, o sea, intervenciones posteriores. En algunos casos se las mantiene porque pueden ser estéticas muy buenas o en algunos casos que altere lo estético y sea muy malo, entonces se hace la eliminación, ¿no? O que empiece a dañar también la pieza, se hace la eliminación. Aquí una fotografía de la parte posterior. Igual el relevamiento donde podemos ver más o menos qué daños va a tener la pieza. Aquí estamos mostrando lo que ha existido una unión, ¿no? Encolados, clavos, números de hilos y demás, ¿no? Y aquí tenemos la leyenda de todo lo que hemos encontrado. Algún tipo de daño, algún tipo de unión, algún tipo de costura, ¿no? Manchas. En algunos casos, pues detrás de los cuadros vamos a encontrar ácido úrico por los murciélagos que van a empezar a crear sales en la parte delantera de la obra, ¿no? Hay que inventariar todo esto porque esto nos va a servir luego para hacer el estado de conservación y la propuesta de intervención también, ¿no? Bueno, aquí quería mostrarles esto, que es ya lo que estoy interviniendo. Son cuadros que tenemos del primer y único Palacio de Gobierno que se concibe desde los cimientos, que se encuentra en Sucre, y por causa de la Guerra Federal, pues esta colección llega a estar perdida. Y hace unos 40 años atrás, en un depósito, en un baño, se los encuentra. La calidad es, yo he trabajado en el Palacio Quemado y el Palacio Quemado no tiene esta calidad de obras. Aquí tenemos a nuestro amigo que comienza la guerra del Chaco. Aquí tenemos la única obra de Andrés de Santa Cruz, que está de civil. En la mano izquierda tenemos el Estado. Hemos tenido que unir a un tipo de soporte mucho más rígido la pieza porque está hecha en papel y como se darán cuenta hemos llegado a unir 62 partes de esta pieza. Hemos colocado un soporte más rígido, hemos unido con un material termoplástico que con temperatura igual se puede desprender, ¿no? Hemos hecho la reintegración cromática, hemos colocado la base de preparación, hemos hecho el reintegro volumétrico en algunas partes y la reintegración cromática y la protección final, ¿no? Aquí tenemos a Pacheco. Hemos hecho la eliminación de algunas partes que estaban dañando, que eran los barnices,
Hemos empezado a hacer las de interacción cromática, un poco de limpieza más profunda y quedado como está en el lado derecho. Aquí tenemos a nuestro amigo Córdoba, que aquí tenía un montón de pérdidas de base de preparación y además de policromía, ¿no? E igual, se ha colocado bandas en este caso, pues que este era lienzo, se ha colocado unas bandas y se han empezado a hacer procesos de tensión, no muy fuertes ni muy agresivas para que no perdamos ni existan rajaduras. Una de las cualidades de este pintor es que no tenía base de preparación, o sea, pintaba directamente sobre el lienzo, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos encontrado restos de colágeno, de cola animal, que nos ha sugerido que o no tenía tiempo o lo había hecho intencionalmente para que su obra no, no perdure en el tiempo. Pero si se dan cuenta, la calidad en los rostros, en los detalles, es magnífica esta colección. Estoy seguro que es mucho mejor que la colección de la Casa de la Libertad. Aquí tenemos igual a nuestro amigo Belsu. Obviamente igual hemos devuelto el plano. Ahora, una de las cosas que estamos interviniendo hoy en día es tratar de hacer la mínima intervención. Lo que realmente esté dañando o alterando o quitando el conjunto de la composición de la obra, sí se llega a intervenir. Pero después el mínimo detalle, la reintegración básica y la capa de protección, obviamente con todos los parámetros de los que nos dictan las cartas de Atenas y todas las cartas de restauro que existen, ¿no? Esta pieza también está hecha en papel. Igual hemos hecho el proceso de lo que es montaje en un soporte rígido, y lo que se ha hecho cuando se trabaja en papel es no alterar el pH. Y además el soporte auxiliar tampoco tiene que alterar el pH, porque si no estaríamos acortando el tiempo de vida. Entonces lo que he hecho es utilizar un material a base de papel japonés, donde hemos empezado a eliminar todo lo que son, no sé si se puede fijar, darse cuenta aquí que tenemos como ampollas. Todas esas ampollas las hemos ido eliminando para que tenga una mejor vista la pieza, ¿no? Aquí ya existen algunas intervenciones anteriores que con el paso del tiempo han ido cambiando el color, ya sea por la mala calidad del pigmento o del óleo que se había utilizado, y hemos llegado a utilizar nosotros óleos de mejor calidad, los que usualmente utilizamos para restauración, y algunos acrílicos también de restauración. El acrílico y el óleo, en algunos casos, nosotros intercambiamos la técnica para que tengamos un mejor acabado en el brillo y demás. Hemos evitado que todas nuestras piezas lleguen a tener capas de protección, porque en algunos casos las capas de protección son las que van a llegar a dañar también una pieza, y más si es de soporte de papel. Bueno, aquí algunos procesos que estamos utilizando. Tenemos un microscopio digital de 1000X portátil y tenemos unos lápices de medición de pH. ¿Para qué me sirve el pH? Pues como les decía, para evitar que tengamos un tipo de alteración química en los soportes, ¿no? Con el microscopio podemos ver más algunos detalles que les voy a mostrar ahora. También tenemos un microscopio digital de 800X. Bueno, este ya está un poco anticuado. Ahora tenemos unos microscopios vía Wi-Fi. Entonces ya directamente podemos hacer, no sé, una clase directa con ese tipo de microscopios para mostrar a los estudiantes. Una de las cosas también que quisiera comentarles es que tengo estudiantes de arquitectura, de bioquímica y de turismo que vienen a hacer prácticas al museo. En algunos casos tenemos algunos hasta 300 estudiantes que vienen como pasantes, entonces hay que eliminar y hay que tomar alrededor de 10 solamente. Bueno, aquí tenemos una limpieza con detergente no iónico, que en realidad es un detergente que no va a alterar ni va a crear ningún tipo de reacción química en su proceso de limpieza. Aquí tenemos un equipo para medir lo que son rangos de luz, o un luxómetro, pero este es especial porque tiene un filamento interno que nos va a decir el tipo de luz que vamos a tener directa o indirecta. Ya si alguna vez han ido a ver una curaduría, pues hay que tomar en cuenta mucho ese tipo de
de iluminación y el reflejo y directamente la luz final, ¿no? Y a la derecha tenemos un medidor Data Logger, que es una pieza que nosotros utilizamos para todas nuestras piezas que van a viajar al exterior. Tenemos el Cerro Rico, tenemos un montón de obras de muy buena calidad que en algunos casos viajan al exterior. Esta pieza viaja junto con la obra y cuando llega a su destino yo empiezo a hacer el proceso de medición día por día, hora por hora, minuto por minuto si quiero, y además vería las alteraciones, los altas y bajas de temperatura o humedad que han llegado a tener las obras. Cuando yo trabajaba en Santa Cruz, estaba trabajando con doña Anita Terceros en el Museo de la Catedral. Ellos prestaron a un Santiago Matamoros a la ciudad de La Paz y solamente en el trayecto que hubo de Santa Cruz a La Paz empezó a tener unas fisuras. Creo que hasta el día de hoy la pieza no se ha vuelto a regenerar higroscópicamente, ¿no? Entonces, este tipo de medidores son necesarios para hacer ese tipo de transportes. Aquí tenemos algunos detalles. En el lado izquierdo podemos ver lo que es el soporte, ¿no? Y como les digo, si se dan cuenta, no existe una base de preparación. O sea, una base de preparación es lo que va a llegar a soportar la policromía. En este caso, lo único que tenemos aquí es un poco de adhesivo animal y se empezó a colocar el color. En este caso, en el lado derecho, tenemos igual una pérdida, pero podemos apreciar de que tiene una base de preparación. Esto ya es un poquito de un yeso un poquito más grueso, ¿no? Obviamente le falta el yeso fino, pero eso es un proceso que el restaurador luego lo va a hacer la reintegración cromática. Aquí otro detalle, pero en el lado izquierdo tenemos el detalle del papel, ¿no? El tipo de soporte que tenía, el papel era muy, muy, muy frágil. Por eso les decía que el Andrés de Santa Cruz y Calahumana eran alrededor de 60 piezas que había que volver a unir como un rompecabezas y ver qué tipo de adhesivo, qué tipo de papel, todo, ¿no? En este caso, utilicé todo tipo de papeles que no alteraban el pH. Se hace una reintegración en la parte posterior, se hace una consolidación a puro adhesivo a base de pulpa de arroz y va a hacer una sesión. En el lado derecho tenemos lo que es una trama y urdimbre, que no es otra cosa que la estructura del soporte del lienzo original, ¿no? Creo que... Bueno, y aquí algunas fotografías de las luces que llegamos a utilizar, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Mis alumnos me decían, ¿pero qué ven en esto? En la luz ultravioleta. Por ejemplo, en la luz ultravioleta podemos detectar barnices, podemos ver arrepentimientos, podemos encontrar malas intervenciones o intervenciones, podemos ver también técnicas diferenciadas. O sea, si el cuadro es un lienzo, vamos a poder identificar una acuarela, una témpera con este tipo de luz ultravioleta. Hay que tomar en cuenta que no es cualquier luz ultravioleta, esta es una luz ultravioleta especial y además tiene que tener una medición de lux, porque en algunos casos la luz ultravioleta puede ser mucho más nociva que las luces normales que estamos utilizando para las obras de arte. En el caso de la luz infrarroja nos sirve para ver lo que son soportes más profundos y se hace a contraluz para ver lo que va a ser qué características tiene. Este tipo de luz infrarroja igual se hace una medición de fluxómetro para ver que las ondas no lleguen a ser nocivas hacia la pieza. Creo que con eso ya tengo más o menos toda la presentación que tenía para con ustedes y espero no haberme pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Sí, te has pasado un poco, pero ha valido la pena, gracias. Ha sido muy rico lo que nos has transmitido y definitivamente da para más sesiones todo lo que tenemos que conversar con ustedes. Voy a dar rápidamente paso a algunas preguntas que nos han hecho llegar vía virtual. Le agradezco a Brenda Bazán por la coordinación que está realizando desde la carrera de arte. Una pregunta para Ángel.
Ángel dice, ¿cómo se rescató el lienzo colonial pegado con clefa? Por favor, de manera puntual, si pueden ir respondiendo. Perdón, ¿cómo se le escapó? ¿Cómo se rescató el lienzo colonial pegado con clefa? Ya fue difícil, había afortunadamente documentación fotográfica anterior, pero los sectores donde se había encontrado, donde habían pegado con clefa, ya había erosionado la base de preparación y la capa pictórica. El momento de tocar tenía ampolladuras, ya era material que no se podía recuperar. Pero con documentación fotográfica de la pieza ya de hace años, sí se pudo reintegrar. Ya, perfecto. Pregunta para Ramón. ¿Se cuenta con obras de estilo rococó en el Museo Colonial de Charcas? ¿Y con qué tipo de restauración mayormente usted se topa en su trabajo? Rococó en realidad es un proceso intermedio, ¿no? No tenemos muchas obras rococó. Hay algunas piezas que se puede asimilar a ese estilo, pero no es rococó. El rococó es mucho más cargado que el barroco, ¿no? Ahora, aquí en Sucre, yo he trabajado desde madera, papel, lienzo. Ahora estoy trabajando en plata con los de la Casa de la Casa de la Moneda. He hecho estudios estratigráficos con los de la Casa de la Libertad. Hemos hecho consolidación de muros. O sea, aquí en el museo estamos trabajando con todo y estamos tratando de equipar con lo mejor que existe en tecnología. Ahora tenemos pistolas estratigráficas, además termográficas, que nos sirve para medir lo que son temperaturas, humedades, sin tocar directamente la pieza. Hemos encontrado piezas en algunas iglesias que estaban chorreando, literal, chorreando de agua, porque la cubierta había sido dañada y hemos empezado a intervenir con otro tipo de características, ¿no? Como ya te había comentado, hemos ganado 2 premios nacionales de investigación, entonces ya tenemos un bagaje grande en lo que es investigación. Estamos dando a los estudiantes del Ecuador y de Colombia también clases y a los estudiantes de la Universidad Continental yo ya soy docente titular, ¿no? Para todo lo que es restauración, estamos trabajando en piedra, tenemos un día de esto, si quieren, pues quisiera mostrarles igual las piedras que nos han mandado de Notre Dame, que están en piedra caliza, que a 800 grados centígrados se ha hecho cal, entonces cuando le echaban el agua han empezado a reventar los bloques. Todas esas experiencias son bonitas, ¿no? Fantástico. Para poderlas Ujú. transmitir a todas, ¿no? Perfecto, Ramón, gracias. Siguiente pregunta, les transmito para Cecilia Bayá. Si tiene alguna pronóstico de cuándo se haría realidad el Museo de Valcárcel. Bueno, la verdad que no, porque la decisión de formar la fundación legalmente le corresponde a la hermana. Nosotros le hemos pasado ya los papeles de los abogados de la conformación de la fundación a la hermana y estamos esperando que haya una respuesta para poder trabajar, porque legalmente ella, la obra, ella tiene en su poder la casa, el taller, los archivos y todo lo que es respecto a la producción Valcárcel. En este momento, Perfecto. piezas para que estén en el museo, el MAC de Santa Cruz, y es por un tiempo determinado. Ahí hay algunas piezas que son prestadas de otras personas. Gracias, Cecilia. También voy a dar la oportunidad a quien alce la mano virtualmente en la sala, de quienes están presentes y desean hacer una pregunta, pueden hacerlo. También escribir por el chat del Zoom. Por el momento nadie alzó su mano. Voy a transmitir una pregunta más que nos han hecho llegar desde la carrera de arte, ¿no? Donde se está transmitiendo también esta sesión especial. Preguntan acerca de, dame un segundo, acá preguntan acerca de si emplean esmalte en la restauración de pinturas, ¿qué tipo de esmalte emplean?
Ángel o Ramón. En lienzos, no, mayormente se utiliza solamente en el momento del reintegro. Cuando se hace limpieza a un lienzo, hay que procurar no eliminar el barniz que tiene el barniz original. Sobre el barniz viene la acumulación de polución, de polvo y demás. Una limpieza medida, sin incidir en la obra misma, debería evitar eliminar el barniz, así que se debería preservar el original. Y en lagunas con pérdidas, implementar el pigmento con barniz damar, por lo menos eso es como he hecho yo. Ramón, ¿tú cómo haces? ¿Qué más le pones? Bueno, usualmente cuando se utilizan lo que son los esmaltes, es más para lo que es obras asiáticas, ¿no? El esmalte en realidad es un elemento translúcido. Entonces yo he encontrado en algunas piezas, por ejemplo aquí de mediados del siglo XX, italianas y en algunos casos también francesas, ¿no? Que son esmaltes que se han utilizado en algunos muebles. Es muy difícil tratar de trabajarlos porque son como pequeñas piecitas que si no tienen un mejor cuidado, pues se las pierde. La reintegración se hace a base de esmalte también, pero se tiene que ir trabajando todo lo que es la carga más que todo, ¿no? Perfecto. Y quisiera redondear esta sesión, esta reunión, mostrando uno de los puntos que nos ha convocado para conocernos en realidad con nuestros amigos acá, restauradores, preservadores. Tiene que ver con el estado de obras de las pinturas de Herminio Pedraza en un espacio público como es el aeropuerto Viru. Hemos podido conversar con los tres invitados sobre este tema y tengo un par de imágenes que quisiera mostrarles, convocando también a los estudiantes de la carrera de arte a pronunciarse, a interesarse sobre este tema, es la situación de estos cuadros. Voy a pasar a compartir brevemente entonces, son tres cuadros que están en el aeropuerto de Viru, que son propiedad de Nabol ahora, ¿no? Que los administra. Bueno, aquí está. Este es el primer cuadro, Cargando Leña, que se llama. Voy a pasar para ir viendo algunos detalles de la pérdida de pigmentación que se ve en las obras. Si quieren, ustedes pueden ir comentando también. Ahí estábamos con los funcionarios de la ex-SAPSA. Bueno, se hicieron varias acciones, ¿no, Jorge? Para poder Claro. restaurar, pero queda todo siempre nada. O sea, no es la primera vez esto. Es una Sí. cuestión de política, ¿no? Exactamente, Cecilia. Entonces, una de las primeras. Lastimosamente se están deteriorando cada vez más y no se está haciendo nada al respecto. Sí, el año 2015 que tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto, por curiosidad vi a los funcionarios, les pregunté con quién se podría conversar para ver acerca de las obras que estaban en muy mal estado. Ya en ese entonces, son 6, 7 años más o menos. Nadie sabía decir nada, me dieron un número, llamé, nadie me supo dar información ni con quién podría entrevistarme. O sea, esto, la preocupación de ahora, supongo que no es de este año, supongo que ya tiene su tiempo, pero hace como 7 años y ya vi los problemas que tiene. Estaba uno de los lienzos, estaba muy cerca al aire acondicionado, que a veces se enciende, a veces se apaga. Tiene problemas de justamente temperatura, llevar un termómetro y definir que debe tener una temperatura de 24 grados o tanto por ciento de humedad. Se puede hacer. El problema es si se podría reubicar las obras,
obviamente después de una intervención que es necesaria, pero procurarle un ambiente tipo museográfico a ese tipo de obras en un aeropuerto es muy difícil. Las temperaturas, como aquí son las temperaturas altas, se tiende a poner el aire acondicionado por la dimensión del espacio en temperatura muy baja. Algunas de las obras, como les digo, una de las obras estaba muy cerca de uno de los, en esos años, de los aires acondicionados. Le aumenta la humedad. Una vez que se apaga, se dilata, aumenta, rebaja la temperatura. Es un ambiente nada propicio para obras de arte. ¿Algún comentario, Pero nosotros sería Ramón? cambiar de lugar de ubicación. Ujú. Bueno, por lo que pude ver en las fotografías, vemos que hay superposición de pintura, ¿no? Se ha colocado una pintura base y luego se empezó a dar los colores. El señor que ha pintado eso sabía muy bien acerca de ese tipo de características, porque si yo no sé cómo voy a pintar la base, cuando vaya dando los colores posteriores, puede alterar o puede darme otro tipo de tonalidad en el color. Obviamente, los procesos de conservación preventiva de todas estas obras tienen que ser además hechos en un lugar donde no exista, además, ahí han visto que el de SAPSA estaba metiendo su dedo hacia la obra, ¿no? O sea, el peor daño, pues desgraciadamente somos los seres humanos. Cuando tenemos obras de grandes dimensiones hay que colocar un tipo de soporte auxiliar en la parte posterior, liviano a base de acetato. Eso va a evitar que exista el bandeamiento de la obra para evitar que tenga ese tipo de pérdidas de policromía. Porque la mayoría de la pérdida de policromía es por el tipo de movimiento flector que ha tenido la obra, ¿no? Las craqueladuras y demás. Estoy seguro que ha utilizado algún tipo de pintura industrial, por eso tiene ese tipo de craqueladuras, ¿no? Ahora habría que ver el tipo de soporte, por eso yo había sugerido que podamos hacer algún tipo de corte estratigráfico y hacer un análisis químico para hacer luego la reintegración cromática o tal vez hacer una reintegración cromática a base de acrílicos, ¿no? De buena calidad, que es lo que hoy en día se hace con las obras contemporáneas, ¿no? Perdón, Ramón. He tenido la oportunidad de ver, no varias, algunas obras de don Herminio Pedraza. La base de preparación es casi inexistente. La trama, el entramado del lienzo es apreciable a simple vista. O sea, es muy delgada la base de preparación. En algunos sectores la pintura está bien empastada. No tiene preparación. O sea, no hay una preparación rigurosa del lienzo antes de la aplicación de la base de preparación y de la policromía, lamentablemente. Ese es uno de los factores para que lleve a que tenga tanto daño siendo una obra relativamente reciente a comparación de otras que hayamos intervenido que pasan de los 100, 150 o 200 años. El tipo de preparado, el tensado de su lienzo no era el óptimo, el mismo lienzo no era el óptimo, la base de preparación era muy, muy delgada, tanto que en algunos sectores no tiene base de preparación. La base de preparación me parece que se limitaba a tener solamente látex, me pareció al ver. Entonces, también uno de los factores, además del observador, que ese año que les cuento que había visto la obra, había gente que estiraba la mano, estaba muy al alcance del observador, estiraba la mano, qué bonito, mira, está agujero, se está cayendo. El lienzo ya estaba bastante dilatado, tenía sus problemas abajo. Entonces, uno de los factores primordiales para el deterioro de una obra es el momento de la ejecución. Cuando en su momento el lienzo no ha sido bien tensado, no ha tenido una buena base de preparación, determina que los pigmentos que se hayan utilizado o acrílicos o ya sean óleos tengan un grado de absorción mayor o menor de la base de preparación. Y es por eso que los colores, he tenido la oportunidad de conocer otras obras de don Herminio Pedraza en mejor estado, pero más o menos contemporáneo. Pero los colores, los tonos de los colores se han degradado bastante en estos. Pero como les digo, esas obras ahora
si se consigue un presupuesto para su ejecución, primero el relevamiento, su diagnóstico, cuáles son los problemas y demás, no debería estar. El ambiente de un aeropuerto no es lugar para una obra de arte. Pueden tener réplicas, copias, pero una original. No estoy diciendo que estos cuadros sean patrimonio de más de 100 años, pero es un patrimonio en cierto modo de Santa Cruz. Las características de la pintura de don Herminio Pedraza son exclusivamente cruceñas. Es la Santa Cruz tradicional, es costumbrista y se ha convertido en un patrimonio, aunque es reciente, pero es un patrimonio cruceño que hay que procurar evitar que esté en lugares así. Se podría implementar copias o réplicas y que puedan estar expuestas todo el tiempo que quieran y expuestas a la contaminación del observador, la respiración, la humedad, a cualquier cosa, pero evitar que estas obras se mantengan en el aeropuerto. Bien, de acuerdo, Ángel, gracias. Son puntos importantes que has tocado. Habrá que tomar en consideración que los cuadros de Herminio en el Viruvirus son de la década de los 80 y Herminio tenía diferentes etapas en su trabajo, en su forma de enfocar su pintura, en el uso de sus soportes, ¿no? Habrá que considerar ese tema que has referido acerca de la base, ¿no? De la preparación de base. Bueno, Bien, sí, Cecilia. si vale la oportunidad, este es un punto muy importante para tomar en cuenta desde la actividad de los propios artistas. Herminio era un pintor casi compulsivo, a veces no tenía el material correcto y pintaba en lo que encontraba, hasta en la colcha de su cama. Entonces, obviamente la obra tiene mucha dificultad para perdurar o para ser conservada en el futuro. Los artistas no solo tienen que pintar, si quieren que la obra dure y perdure, pues tienen que tener conciencia de un buen montaje desde el bastidor, la calidad de sus lienzos, la calidad de las pinturas, la preparación y la conservación en general. De otra manera, eso es muy temporal, o sea, va a desaparecer. Entonces hay muchos elementos que se juegan en la conservación y en el tener un patrimonio importante, desde la elaboración del artista, la voluntad política de conservarlos, los espacios correctos, porque ya estamos viendo que profesionales de la restauración y de la conservación tenemos de alta calidad con los Miguel Ángel y bueno, estamos aquí con ellos. Estamos viendo que incluso se están haciendo trabajos afuera. Entonces, son otros los elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero esto viene desde el propio artista. Y este es un tema muy importante para tocar en algún momento con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene muchísimas más dificultades para ser conservado y guardado. Gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Entonces hemos añadido además un componente de educación, de formación acá, que sin duda vamos a tocar en próximas sesiones. Me parece genial, importante esta intervención para redondear en sí la sesión, no extendernos mucho más. Ya hemos pasado la hora 20 minutos, así que con la comprensión de algunas preguntas que han quedado, que no hemos atendido, creo que en general ha sido una sesión bastante rica. Les quiero agradecer, Cecilia, a ti que estás allá conectada desde Miami con nosotros, Ramón Delgado desde Sucre y Ángel López desde Santa Cruz. Espero que también le hayan pasado bien ustedes. Y sus palabras de despedida, por favor, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer poder compartir estos momentos y el trabajo que están haciendo de restauración también. Gracias, Jorge. Ángel. Bueno, Jorge, mil gracias por la oportunidad. Un espacio nutritivo, obviamente para mí, incluso, obvio, para Ramón y para todos. Espero que se repita, que podamos ampliar las perspectivas de lo que es conservación, preservación del patrimonio y del arte en general aquí en Santa Cruz. Mil gracias por todo. Muy amable. Agradecerles también
a los expositores y también a los asistentes. Y nada, estamos a su disposición. Cuando quieran una clase práctica de algo específico, también aquí estamos. Muchas gracias a todos. También agradecerle al director Pedro Bazán, su equipo en la carrera de arte. Esta ha sido una sesión de ecléctica especial. Hasta una próxima sesión. Gracias.